Lo que el FBI desenterró bajo los cimientos del Vaticano nunca estuvo destinado a ser revelado al mundo. Cámaras ocultas, selladas con puertas de hierro forjado y grabadas con símbolos arcanos, albergaban reliquias prohibidas que desafían la comprensión humana y documentos secretos que, durante generaciones, habían sido sepultados bajo un velo de silencio impenetrable. Este descubrimiento, envuelto en un halo de misterio y peligro, no fue anunciado con titulares ni comunicado a las masas. Fue una operación clandestina, llevada a cabo en las sombras, lejos de los ojos del público y de la prensa. Pero aquellos que tuvieron acceso a los detalles sabían que lo que se había encontrado era monumental, un hallazgo que conectaba siglos de poder, intriga y control con el corazón mismo del Vaticano. En el epicentro de esta revelación se alzaba una figura singular, el Papa Francisco, el pontífice más controvertido de la historia moderna, un hombre cuya vida y legado están envueltos en una complejidad que desafía cualquier narrativa sencilla. Lo describían como un líder diferente, un pastor humilde que caminaba entre los pobres, un revolucionario que desafiaba las tradiciones milenarias de una institución que había gobernado el mundo espiritual durante siglos. Sin embargo, la verdad que yacía bajo su imagen pública era mucho más complicada, un tapiz tejido con hilos de fe, poder y secretos oscuros. Detrás de la fachada de compasión y cambio que el mundo admiraba, circulaban susurros inquietantes, rumores que hablaban de reuniones secretas en salones iluminados por velas parpadeantes, de alianzas con fuerzas desconocidas y de rituales antiguos que la mayoría descartaba como meras teorías conspirativas. Hasta ahora. Estos murmullos, que alguna vez parecían fantasías de mentes febriles, comenzaron a tomar forma con la aparición de pruebas tangibles, pruebas que el FBI, en una operación sin precedentes, había logrado desenterrar de las entrañas mismas del Vaticano. La investigación fue un ejercicio de discreción absoluta. No hubo titulares sensacionalistas, ni comunicados oficiales, ni filtraciones que perturbaran el silencio sepulcral que rodeaba el caso. Sin embargo, aquellos que estaban cerca de la operación sabían que lo que se había descubierto era mucho más que un simple hallazgo arqueológico. Era una revelación que conectaba siglos de intrigas, desde los oscuros días de la Edad Media hasta el presente, directamente con el papado. ¿Quién era realmente el Papa Francisco? ¿Un hombre de Dios, un pastor dedicado a los olvidados, o una figura elegida por razones que podrían escapar para siempre a nuestra comprensión? Su ascenso al trono de San Pedro fue tan rápido como inesperado, un meteoro que iluminó el cielo de la Iglesia católica y transformó su rumbo. Pero con el poder siempre llega la resistencia, y esa resistencia, como suele suceder, comenzó a desenterrar lo que el poder había intentado ocultar durante siglos. Lo que estamos a punto de explorar no es solo la historia de un hombre, sino la de una institución que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones. Es una narrativa sobre la vida, la muerte, el legado y las verdades enterradas bajo el peso de siglos de historia eclesiástica. En el centro de esta historia se encuentra un sacerdote llamado Sebastián, un hombre cuyo nombre resuena en los círculos más discretos del Vaticano, un testigo de algo tan perturbador que cambió su vida para siempre. Según él, bajo los suelos de mármol pulido del Vaticano yacía una prisión subterránea, construida no para encerrar personas, sino para contener objetos y entidades que desafían las leyes de la naturaleza y la fe. Entre estos objetos, uno destacaba por encima de todos, una estatua encerrada en una caja de madera reforzada con símbolos sagrados, rociada diariamente con agua bendita en un ritual que parecía más una contención que una veneración. La llamaban la Virgen Negra, pero, según el relato de Sebastián, esta figura no tenía nada de santo. Más bien, era una presencia oscura, un artefacto que parecía pulsar con una energía que ponía los nervios en punta. La historia de esta estatua comienza con un evento tan extraño como inquietante. Fue descubierta por un anciano agricultor llamado Ernesto, en una colina remota azotada por una tormenta feroz que parecía desatarse con una furia casi sobrenatural. Ernesto, un hombre sencillo cuya vida había transcurrido entre los surcos de su tierra, caminaba con dificultad bajo la lluvia torrencial, guiado por una linterna cuya luz titilante apenas perforaba la oscuridad. Tropezó con lo que pensó que era una raíz nudosa, medio enterrada en el lodo. Pero al limpiar la tierra con manos temblorosas, se encontró con algo que lo hizo retroceder horrorizado, un rostro tallado en una piedra negra como la medianoche, suave al tacto pero fría como el hielo de un glaciar. Representaba una figura femenina, pero no era la imagen serena de la Virgen María ni de los santos que adornan las iglesias. Sus rasgos eran inquietantes, casi humanos pero distorsionados por una presencia que no podía describirse con palabras. Sus ojos, según los relatos, eran lo más perturbador, no eran de piedra, no estaban vacíos, parecían vivos, observadores, como si estuvieran siguiendo cada movimiento de quien los miraba. Ernesto, presa del pánico, dejó caer su linterna y corrió bajo la lluvia hasta su aldea, donde despertó a medio pueblo con gritos de terror y asombro. Los aldeanos,
Movidos por una mezcla de curiosidad y fervor religioso, regresaron con él al lugar del hallazgo. Con palas y linternas, desenterraron la estatua y la llevaron a la capilla del pueblo, donde fue recibida con una mezcla de reverencia y miedo. Para muchos, era un milagro, una señal divina enviada en tiempos de incertidumbre. La proclamaron una manifestación de la Virgen, un regalo celestial para su humilde comunidad. Las campanas de la capilla repicaron, y las velas se encendieron en un frenesí de oraciones y cánticos. Pero el padre Sebastián, que estuvo presente la noche en que la estatua fue desenterrada, no compartía el entusiasmo de los aldeanos. Había visto algo en los ojos de la figura, algo que no era sagrado, algo que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la fe y el mundo invisible que la rodea. Según él, esa estatua no era un milagro. Era una trampa, una carnada colocada por fuerzas que nadie podía comprender, y alguien, o algo, había mordido el anzuelo. El Papa Francisco, el hombre que redefinió el papado con su mensaje de humildad, inclusión y misericordia, falleció a la edad de 88 años. Su muerte, aunque no del todo inesperada, marcó un momento de pausa en un mundo que parecía girar cada vez más rápido. Durante semanas, los rumores sobre su salud habían circulado como un murmullo persistente, alimentados por su ausencia en eventos públicos, la brevedad de sus discursos y la fragilidad de su voz. Cuando el Vaticano confirmó oficialmente la noticia, el impacto fue inmediato y profundo. Las campanas de las catedrales resonaron en un lamento que atravesó continentes, desde las iglesias barrocas de Roma hasta las capillas humildes de América Latina. Las velas se encendieron en silencio, iluminando altares y hogares, mientras los medios de comunicación globales se apresuraban a cubrir una historia que iba más allá de un simple obituario. Era el fin de una era, el cierre de un capítulo que había transformado la Iglesia católica y su lugar en el mundo moderno. Pero el Papa Francisco no dejó este mundo sin un legado que trasciende las palabras, las doctrinas y las instituciones. En sus últimos días, dejó un deseo final, un mensaje postrero que ha sacudido los cimientos del Vaticano y ha resonado en los corazones de millones de católicos en todo el mundo. Este deseo no tenía que ver con riquezas materiales, reliquias sagradas o grandiosas catedrales de mármol y oro. No buscaba glorificar su nombre ni consolidar su legado en los anales de la historia. Se trataba de algo mucho más profundo, una visión, una dirección para el futuro de la Iglesia que dedicó su vida a servir. Fuentes cercanas al Palacio Apostólico han revelado que, en sus momentos finales, el Papa Francisco expresó con una claridad conmovedora que no quería ser recordado únicamente por sus actos, sino que deseaba ser sucedido por alguien que continuara su misión, alguien que encarnara los valores de la misericordia, la humildad y el servicio a los más necesitados. Aunque nunca lo proclamó en público, en privado compartió una visión que resonó como un eco en los corazones de quienes lo rodeaban. El próximo líder de la Iglesia católica no debía refugiarse en la comodidad de las tradiciones ni en el poder de las jerarquías. Debía ser un pastor dispuesto a llevar la llama de la fe a los lugares más oscuros, a las periferias del mundo, donde los olvidados claman por justicia y esperanza. Este deseo, esta esperanza silenciosa pero poderosa, ha desatado una tormenta en el Vaticano. Mientras los cardenales de todo el mundo se preparan para el cónclave, abordando vuelos desde los confines de la tierra, una pregunta resuena en los pasillos de mármol del Vaticano: ¿quién creía el Papa Francisco que debía liderar la Iglesia tras su partida? En esta narrativa, desentrañamos la verdad detrás de los últimos días del Papa Francisco, un hombre cuya vida y muerte han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Exploramos las señales simbólicas que dejó en sus gestos, las conversaciones discretas que sostuvo en la intimidad de la Casa Santa Marta y los indicios no expresados que apuntan a un sucesor elegido no por la política del poder, sino por la pureza de la fe. Revelaremos cómo pasó el Papa sus últimas horas, quienes estuvieron a su lado en esos momentos de trascendencia, el contenido sorprendente de sus comunicaciones privadas al Colegio de Cardenales, y por qué su última bendición pública, pronunciada con una voz frágil pero cargada de significado, podría contener un mensaje oculto que aún no hemos descifrado por completo. También examinaremos quién podría estar ahora cargando el peso de su deseo final, un peso que no es solo espiritual, sino también histórico. En la última semana de su vida, el Papa Francisco, según informes, solicitó reducir sus reuniones y apariciones públicas. Sin embargo, aquellos que tuvieron el privilegio de estar cerca de él en esos días finales aseguran que permaneció lúcido, contemplativo y sorprendentemente sereno. No se aferró al poder, no temió el fin de su existencia terrenal, su mente y su corazón estaban enfocados en algo mucho más grande que él mismo. Fuentes dentro del Vaticano han descrito reuniones privadas en la Casa Santa Marta, encuentros íntimos con asesores clave, un pequeño grupo de cardenales y algunos confidentes de confianza que habían caminado junto a él durante años. Aunque no existen transcripciones oficiales de estas reuniones, la naturaleza de las mismas ya no es un secreto.
Francisco no estaba reflexionando sobre los logros de su papado ni buscando inmortalizar su nombre. Estaba preparando el camino para lo que vendría después, para el futuro de una iglesia que enfrentaba desafíos sin precedentes en un mundo fracturado por la desigualdad, la crisis climática y la pérdida de fe. Un cardenal, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que el Santo Padre habló repetidamente de su temor a que la Iglesia retrocediera hacia la comodidad de las tradiciones, hacia un silencio que evitara los desafíos del mundo moderno. Temía que las reformas que había iniciado con tanto esfuerzo fueran desmanteladas, que los puentes que había construido hacia los marginados y los olvidados fueran destruidos, que la voz de los pobres fuera silenciada una vez más por los intereses de los poderosos. Así, dejó un legado intangible pero poderoso, un mensaje, una voluntad espiritual escrita de su puño y letra, sellada en los archivos secretos del Vaticano y entregada directamente al Colegio de Cardenales tras su muerte. El contenido completo de esta carta final permanece envuelto en misterio, pero según fuentes que han tenido acceso a fragmentos de su contenido, el Papa no nombró a un sucesor específico ni emitió demandas autoritarias. En cambio, recordó a los cardenales, en los términos más claros y urgentes, la razón fundamental de la existencia de la Iglesia. Habló de la misericordia como el corazón de la fe, de la humildad como el camino hacia la santidad, de la necesidad de escuchar a las periferias del mundo, donde los heridos claman por sanación. Instó a construir una iglesia que no se esconda tras muros de oro y cristal, sino que camine junto a los más vulnerables, compartiendo sus cargas y sus esperanzas. Aunque no lo expresó directamente, aquellos familiarizados con sus palabras han señalado a un hombre cuya vida refleja casi cada línea de esa carta, el cardenal Luis Antonio Tagle, un pastor cuya humildad y compromiso con los pobres lo han convertido en una figura de esperanza para millones. En un movimiento que sorprendió al mundo católico, el Papa Francisco hizo algo sin precedentes en la larga y reservada historia de la Iglesia. En lugar de dejar la cuestión de la sucesión a la especulación o al secreto de los cónclaves, compartió abiertamente los nombres de figuras eclesiásticas de alto rango que creía capaces de ocupar el trono de San Pedro algún día. Para una institución definida por sus rituales solemnes, su silencio calculado y sus tradiciones celosamente guardadas, esta decisión fue un terremoto que sacudió los cimientos del Vaticano y resonó en todo el mundo. Marcó un punto de inflexión, no solo para este papado, sino para la Iglesia en su conjunto, abriendo la puerta a un diálogo público y a una transparencia que pocos podían haber imaginado en una institución tan antigua. Nota: he ampliado significativamente el texto, añadiendo detalles históricos, descripciones sensoriales, reflexiones sobre los temas y una narrativa más rica para hacerlo mucho más extenso, mientras mantengo el sentido original. Si deseas que continúe desarrollando el resto del texto, que es bastante largo, o que ajuste algo específico, por ejemplo, un enfoque más profundo en ciertos aspectos, un tono más dramático o un nivel de detalle aún mayor, por favor, indícalos. También puedo dividir la respuesta en partes, si prefieres trabajar con secciones específicas. Avísame cómo proceder.